sea que lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de cambio climático, hay dos tipos de causas que pueden generar un cambio en el clima. Algunas son típicamente naturales y que no tienen nada que ver con la existencia del hombre en el planeta. Ocurrieron aún cuando el hombre no existía en el planeta. O sea, hay un montón de causas naturales que producen cambios climáticos en el sistema. Por otro lado, tenemos el efecto antropogénico, que bueno, lo conocemos desde hace poco, porque es virtualmente hace poco que existe el hombre dentro del sistema, ¿cierto? Y por otro lado, existen causas antropogénicas que son más notorias a partir de la revolución industrial, donde la industrialización y la liberación de gases de invernadero fue sustancialmente más grande y suponemos que puede tener una influencia mayor, ¿no? Dentro de las causas naturales hay varias causas que son identificadas como generadoras de cambio climático, ¿sí? Y dentro de las causas antropogénicas también hay varias que vamos a ir viendo. Las naturales. Hay una teoría que es la teoría astronómica, conocida también con el nombre de teoría de Milankovitch, porque fue el que hizo los cálculos para calcularla, que, por ejemplo, establece, y ha sido verificada esta teoría, que el eje de rotación de la Tierra, que normalmente está a 23 grados respecto de la normal al plano orbital, ese ángulo de 23,3 grados no siempre fue 23,3 grados. Varió entre 21,1 y entre 25 grados. O sea que la inclinación de la Tierra, que es la generadora de las estaciones del año, ¿sí? Ese eje ha estado oscilando, ¿sí? Y por lo tanto la distribución de radiación en el sistema ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El periodo en el que esto ocurre son periodos muy largos, del orden de los 20.000, 40.000 o 100.000 años, ¿sí? Entonces, digamos, pero uno tiene que tener en cuenta que en distintas épocas el ángulo sobre el cual gira la Tierra no siempre fue de 23,5 grados. Por otro lado, la órbita, en el gráfico del medio, la órbita que la Tierra genera alrededor del Sol, ¿sí? Es una elipse que no tuvo en todas las épocas la misma excentricidad, ¿sí? Pasó de tener una excentricidad 1, o sea, de ser muy parecida a un círculo, a ser más elíptica y nuevamente a ser un círculo, ¿sí? Y así lo hace con un periodo del orden de los 100.000 años. Y por otro lado, el eje de rotación describe un movimiento que se llama movimiento de precesión, ¿sí? Con el cual, si este es el eje de la Tierra, hace no solamente que cambie el ángulo, sino que genera como un movimiento cónico, ¿sí? Con lo cual, hubo épocas en que el eje, en lugar de estar inclinado en una dirección, estaba inclinado en la dirección contraria. O sea, estos son cálculos astronómicos que se pueden hacer en forma bastante exacta y que se sabe exactamente cuánto esto puede contribuir al cambio de temperatura. Lo cierto es que muchas veces todos estos elementos que contribuyen a un cambio, a veces unos se oponen a otros, ¿sí? Y se compensan. Y a veces actúan en el mismo sentido. Entonces, cuando todos actúan en el mismo sentido, por ejemplo, en el sentido de enfriar, pueden llegar a producir una glaciación, porque todos están contribuyendo a enfriar el planeta, ¿sí? Esta teoría es muy buena, es la mejor de todas porque es la que más nos permite establecer con un número qué es lo que pasó, pero no explica todo el cambio, ¿sí? Explica una parte del cambio, pero no todo el cambio observado a lo largo de la historia. Esta es la teoría de la deriva continental, donde se sabe que los continentes son como grandes islas que han sufrido desplazamientos, ¿sí? O sea que los continentes que hoy están en una posición no necesariamente estuvieron en esa posición en toda la historia, con lo cual también eso genera cambios e incluso restos, ¿sí? De determinados tipos de clima que a lo mejor se observaron en el lugar, pero simplemente porque ese continente no estaba en esa posición, ¿sí? Que también hay que tener en cuenta. La teoría de las manchas solares, que digamos, se basa en el hecho de que la radiación que emite el Sol no es pareja, ¿sí? Sino que el Sol tiene determinada radiación que la va emitiendo, que tiene épocas en que emite más, épocas en que emite menos, y hay zonas del Sol que se localizan como las zonas donde se producen las explosiones solares,
y que se han visto en el telescopio como manchas negras, y por eso a esta teoría se la llamó la teoría de las manchas solares. Lo cierto es que se han observado ciclos de actividad solar, ¿sí? Del orden de los 11 años, del orden de los 22 años, y se sospecha que también hay un ciclo del orden de los 80 años. Digo se sospecha porque todavía no hay datos suficientes como para completar 2 ondas, pero se sospecha que también hay un ciclo de 80 años. Que esto tiene que ver, ¿no? Porque si es la única energía que recibimos, si recibimos más energía, bueno, vamos a tener más energía para repartir en el sistema. Y por otro lado, la teoría del dióxido de carbono. Es importante este gráfico que tenemos acá, que tienen ustedes a la izquierda, donde nos dice, desde hace 150.000 años, cuál es la curva de temperatura y cuál es la curva del dióxido de carbono. Y fíjense que la semejanza es, a la simple vista se ve la semejanza, ¿no? Por eso decíamos que realmente la vedette de todos los gases de invernadero es el dióxido de carbono, simplemente porque se observa que su evolución ha sido muy parecida a la evolución de la temperatura. Pero esto no tiene nada que ver con el hombre. Esto pasó antes de que el hombre existiera. El dióxido de carbono no fue el mismo tampoco. También hubo cambios en la composición de la atmósfera, aun cuando el hombre no existía, ¿sí? Pero lo cierto es que la temperatura parece responder muy bien a la cantidad de dióxido de carbono. Y por eso que siempre en todos los modelos, todas las suposiciones que se hacen son en base a la cantidad de dióxido de carbono. En los otros gases de invernadero, por ahí tienen en la figura de la derecha, no sé si se ve bien, metano y demás, influyen, ¿sí? Pero no en la medida que influye el dióxido de carbono. Bueno, esto es una realidad, ¿no?, que me parece que hay que tener en cuenta. La realidad no se responsabiliza por la pérdida de sus ilusiones, en el sentido de que muchas veces uno, cuando trabaja en investigación, tiene una idea y uno va a obtener un resultado que después, cuando agarra los datos, no son. Y a veces uno tiene jefes que le dicen, no, te equivocaste, pero no. ¿Sí? Hay que mirar los datos y ver lo que pasó, no guiarse nada más de lo que nos parece que el sistema hacia dónde está evolucionando, ¿no? El cambio climático tiene una problemática que es muy importante también. Nosotros vimos esto como si la Tierra fuera un punto, ¿sí? Bueno, es lo que pasa globalmente. No obstante, cuando nosotros vemos los cambios que se producen en las distintas regiones, esto tiene un apartado totalmente diferente, ¿sí? Hay que estudiar el cambio climático desde el punto de vista local y hay que estudiarlo desde el punto de vista regional, porque no en todas las regiones pasó lo mismo, ni en todas las regiones va a pasar lo mismo. Y mucho más cuando uno apunta a una perspectiva más local, como es, por ejemplo, la evolución que va a tener el clima en una ciudad, ¿sí?, o en una región, en la llanura pampeana, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué se está haciendo en el mundo? Bueno, hay un programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente donde se ha generado la Convención Marco sobre el Cambio Climático, que la función que tiene es de generar enmiendas y protocolos, y que tiene un órgano supremo desde el punto de vista científico, que es la Conferencia de las Partes, y que, digamos, la Conferencia de las Partes trata de reunir a todos los tomadores de decisión, los políticos del mundo, y, digamos, reunirlos con un panel de científicos que es el que se conoce con el nombre de IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Que de alguna manera lo que tratan es demostrarle a los tomadores de decisión cuál es la realidad observada hasta el momento y certificada. Y la Convención Marco sobre el Cambio Climático tiene como objetivo fundamental esto que tenemos acá escrito en rojo, con el fin de repartir la carga de la lucha contra el cambio climático. Esto que tenemos en rojo es importante, es decir, la atmósfera es un recurso natural común, forma parte del patrimonio de la humanidad y, por tanto, los países deberán hacer un sacrificio equitativo con responsabilidades comunes, pero diferenciadas según sus capacidades respectivas, así como condiciones sociales y económicas. No sé si se cumple, pero es el objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desarrollo sustentable,
Hablamos de un desarrollo duradero y sostenido que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Esta es la definición de desarrollo sustentable. ¿Y qué es? Es un nexo entre medio ambiente y desarrollo basado en la utilización de los recursos en forma racional. Ahora bien, esto quiere decir que este equilibrio tiene que existir. Debemos cuidar el medio ambiente, pero no podemos suponer que para ello haya países que tengan que posponer su desarrollo, porque esto no va a pasar, ¿sí? Entonces, es lograr un poco un equilibrio justo entre las tres patas del desarrollo sustentable. Fíjense que es interesante ver cómo las palabras son parecidas, ¿no? ¿De dónde deriva la palabra economía y de dónde deriva la palabra ecología? De oikos, que es casa, y de nomos, que es administración, y logos, que es conocimiento. O sea, cómo estas dos cosas que parecen dos actividades tan diferentes, la economía y la ecología, tienen un origen común, que es el conocimiento y la administración de la casa, que en este caso es el planeta, ¿sí? Acá tenemos las tres patas de las que les hablaba: lo social, el ambiente y la economía. Tienen que estar absolutamente compensadas para que haya un desarrollo realmente sustentable. Ahora, lo cierto es que este panel intergubernamental de cambio climático se reúne cada tanto, y la última reunión y el último informe que hicieron fue en el año 2007. Ahora se está elaborando uno nuevo, que creo que va a salir el año que viene, en el 2012. Pero bueno, todavía lo último que tenemos es en el año 2007. Yo lo que traté de traerles acá son las conclusiones derivadas de este panel intergubernamental. Acá se reunieron los científicos de todo el mundo, los representantes de los científicos de todo el mundo, con estudios concretos y certificados de los cambios que observaron, ¿sí? Y las conclusiones son las conclusiones que todos estuvieron de acuerdo en que son ciertas. Y la conclusión fundamental y más importante de este informe respecto del informe anterior, que creo que había sido en el año 2002, es que el calentamiento global de la atmósfera es indiscutible y evidente con las observaciones. Es decir, hasta este informe no habían dado una certeza de ese calentamiento. En este informe lo que dicen es que, bueno, si uno considera desde la revolución industrial hasta la actualidad, hubo un calentamiento al que, digamos, solemos llamar calentamiento global, ¿sí? Que esto no quiere decir que esto vaya a seguir, pero quiere decir que en las escalas, por eso les mostré ese gráfico de las escalas, que en las escalas de los 30, 40, 50 años, nosotros tenemos que estar preparados para suponer que la temperatura puede subir un poco más, ¿sí? Esto no quiere decir que esto vaya a seguir los próximos 100 años y los próximos 1000 años, ¿sí? Pero sí en las escalas de tiempo normales de lo que corresponde a la vida humana, los países tienen que estar preparados para algún tipo de cambio. Bueno, por un lado, la temperatura media global, fíjense cómo tenemos que la temperatura media global, es el gráfico de arriba, se ve claramente un aumento de temperatura, ¿sí? Desde la revolución industrial, 1850, hasta el año 2006, que están hechos, la mayoría de estos estudios terminan entre el 2003 y el 2006. Fíjense en el gráfico del medio, el aumento del nivel medio del mar, y fíjense en el gráfico de abajo la cobertura de nieve en el hemisferio norte, ¿sí? Cómo ha disminuido. Si observamos la temperatura media global, el gráfico que teníamos arriba de todo, podemos ver, fíjense, este sería todo el gráfico, y fíjense cómo, si yo tomo, cuando uno le dice, crece tantos grados por año, ¿no? Eso es un dato que no nos dice mucho. ¿Por qué no nos dice mucho? Porque depende del periodo que tomemos. Si tomo desde acá hasta acá, esta línea roja es la que ajusta la tendencia de este periodo. Ahora, si yo tomo desde acá hasta acá, la línea que ajusta es la verde, ¿sí? Entonces, lo que hay que ver es que hay un crecimiento de la temperatura sostenido, pero decir cuántos grados creció depende muchísimo del periodo de tiempo que se haya tomado. Entonces, a veces induce un poco a confusión, ¿sí? Porque pareciera que la temperatura va a crecer eso en cualquier parte del mundo y de acá a la eternidad, ¿sí? Cosa que no es cierto.
Fíjense que lo que sí es cierto es que ahí tienen mencionados los 12 años más cálidos, ¿sí? Y son muy cercanos a la actualidad. Bueno, otro de las cosas importantes, los resultados importantes, es que se ha observado que la temperatura continental aumentó más que en los océanos, ¿sí? O sea que sobre el continente el cambio de temperatura es más grande, ¿sí? La Tierra sí. Yo te iba a hacer una pregunta del anterior, cuando vos decías que el hemisferio norte había aumentado más que el hemisferio sur. Yo digo, podría explicarse por esta cuestión de continentalidad. Totalmente. No que fuera una cuestión necesariamente de industrialización. No, por la continentalidad, la continentalidad tiene el efecto de aumentar más las diferencias térmicas, ¿no? El hecho de que el agua tenga una capacidad calorífica alta hace que los cambios sean más lentos y menores, ¿sí? De hecho, si uno tiene una zona, en La Pampa, por ejemplo, la diferencia térmica entre verano y invierno es mucho más alta que en Mar del Plata, que está al lado del mar. Y si nos vamos a una isla del Pacífico es todavía mucho menor. ¿Esto por qué? Porque la Tierra cambia de temperatura más rápidamente y en mayor proporción. Se enfría más rápido y se calienta más rápido. El hemisferio norte tiene más continentalidad, pero también se enfría más rápido en invierno, ¿sí? O sea que no necesariamente la continentalidad sola explica eso. No, está bien, pero podría ser... Pero sí. Es un efecto directo de que hay más continentes en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Bueno, bien, sobre los océanos el cambio es más suave. Después, si observamos el calentamiento en la zona terrestre al norte de 65 grados norte, o sea, en lo que sería el Ártico, vemos que el calentamiento del Ártico es del orden de 2 veces el calentamiento global. O sea que los polos se han calentado más que el resto de las latitudes, ¿sí? Abajo tienen el global, pero no es la misma escala, ¿no? Fíjense que no es la misma escala la que está usada, ¿no? Para ver lo que es el uno y el doble del otro. Aquí lo saco. Los cambios observados en la precipitación, evidentemente, si cambia la temperatura, cambia el balance de energía, cambia la circulación. Y al cambiar la circulación, cambia la distribución de lluvias, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tienen las zonas donde se ha observado un aumento en la precipitación y las zonas donde se ha observado una disminución de la precipitación en lo que va del siglo, ¿no? Ven que tampoco es una cosa generalizada, que en todos lados llueve más o que en todos lados llueve menos, sino que tengamos en cuenta que esto es en base a los estudios presentados. O sea, habrá muchas zonas donde ni siquiera se estudió esto, ¿sí? Los cambios regionales observados. Fíjense que acá, en lo que es todo el globo, se puede ver, hay zonas donde hay un incremento de lluvia y tienen ahí graficadas las series para ver que realmente hay un incremento, y zonas donde hay un decrecimiento de la precipitación. Estos son algunos de los ejemplos de los estudios que se presentaron en el informe con resultados concretos de estas zonas, cuantificados. Lo que sí se ha visto es que también se ha observado en muchas regiones un crecimiento de las sequías, mayor número de sequías, y sobre todo debido a un decrecimiento de las lluvias, especialmente en los continentes tropicales, ¿sí? Este es un índice, que es un índice de sequía, que es el índice de Palmer, que se usa mucho para hacer el seguimiento de sequías, y se ve cómo ha aumentado sustancialmente. Creo que este es un estudio hecho en Europa. El hecho de que haya una diferencia en el balance energético produce cambios en la circulación de la atmósfera, ¿sí? Lo cual afecta la trayectoria de las tormentas y afecta, por lo tanto, los patrones de viento. Se observó, por ejemplo, un aumento en la temperatura de la superficie del mar, en el Atlántico. ¿Esto qué es lo que trae como resultado? Un aumento en el número de huracanes, ¿sí? Porque hay mayor cantidad de huracanes y mayor intensidad de huracanes, derivados simplemente del aumento que se observa en la temperatura del mar. Fíjense, ahí tienen el número de huracanes, ¿sí?
cuando superan determinada intensidad se les pone nombre, y acá tenemos desde 1944 hasta el 2006 en el Atlántico Norte. Y fíjense que en el último periodo hay una tendencia hacia un mayor número de huracanes, ¿no? Un incremento que desde el año 94 se observa bien en la temperatura del mar, que es el gráfico de abajo, que parecería estar relacionado con el aumento de la frecuencia de huracanes. En un estudio hecho en ciudades de Europa, también lo que se ha observado es que ha disminuido la amplitud térmica diaria, ¿sí? Las noches son más cálidas, los días son con menor temperatura, ¿sí? O sea que de alguna forma lo que tenemos es que la amplitud térmica diaria se achica, ¿sí? Esto está muy relacionado con un mayor número de olas de calor, porque fíjense que cuando nosotros hablamos de olas de calor, hablamos de una secuencia de días donde la temperatura mínima no baja de un determinado valor, ¿sí? Que es lo que genera esa sensación grande de incomodidad cuando hace calor. Y también en Europa han estudiado cómo ha aumentado, fíjense, en los últimos años el número de olas de calor. Bueno, esto es cuantitativamente cuánto decreció la cobertura de hielo en el Ártico, ¿sí? Donde se muestra que las primaveras sobre todo tienen menos hielo, sobre todo en primavera se observa este decrecimiento del hielo, y que decreció en el orden de 2,7% por década, ¿sí? O sea que es un valor bastante significativo para la cobertura de nieve. El retroceso de los glaciares también registrado, ¿sí? Acá tienen los glaciares de todo el mundo y ven cómo en general se ha producido retroceso de los mismos. Esto es interesante de ver porque muchas veces cuando hay un fenómeno extremo se suele asociar al cambio climático. Vieron que acá cada vez que pasa algo extremo siempre le quieren hacer reportaje a un meteorólogo para que diga que esto es por el cambio climático. Veamos bien por qué puede existir una relación entre los fenómenos extremos. Fíjense que si nosotros tenemos, todos más o menos entienden lo que es una distribución de probabilidad, el hecho de decir, bueno, si yo tengo una variable, mido muchas veces la variable, tiene un valor promedio, ¿no? Entonces, tengo muchas veces un valor promedio determinado y menos veces los valores más extremos, hacia un lado y hacia el otro. Fíjense que el hecho de que una variable cambie su media, ¿sí? O cambie su variabilidad, porque aumenta, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, ¿cuándo es un fenómeno extremo? Cuando la temperatura supera determinado valor, por ejemplo. Y ese valor queda fijo. Si yo corro la distribución, aumento seguro la frecuencia de fenómenos extremos. Y acá es lo mismo. Si yo tengo esta distribución y lo que hago es aumentar la variabilidad, y yo sé que los valores son extremos a partir de este valor, yo aumenté el número de fenómenos extremos. No quiere, es muy sutil la diferencia, pero no quiere decir que cuando hay una granizada sea por el cambio climático. También eso es falso. Hay una granizada porque es parte de la variabilidad normal del clima. Ahora, es cierto que hay por ahí una incidencia un poco mayor de la frecuencia de estos fenómenos que son extremos, y bueno, puede ser, ¿sí? O sea, no es lo mismo, ¿sí? Pero están relacionadas las cosas. Bueno, acá como de ejemplo mostrarles algunos de los eventos extremos ocurridos en nuestro país, ¿sí? La inundación de Santa Fe, que fue bastante importante. Bueno, este es el caso del huracán Katrina, para que ustedes vean un fenómeno también bastante reciente, con qué nivel de ferocidad tiene este fenómeno, ¿no?